Chicos, nosotros nos tenemos que ir hasta Ciudad de México porque finaliza el primer partido, el partido inaugural, victoria para la selección mexicana frente a Sudáfrica. Nos tenemos que ir directamente al estadio Ciudad de México. Tenemos contacto con nuestra querida Nati Álvarez, muy bien acompañada como siempre, para que analicemos y vivamos todo lo que sucedió allá en suelo mexicano, en este enfrentamiento. Nati, qué postal esta, ¿eh? Qué bien estás, amiga. Inició el Mundial, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto estar con ustedes. En realidad estoy en el corazón de la ciudad, en el Ángel de la Independencia, donde ahora todos los aficionados van a venir a celebrar este arranque, este debut positivo de la selección mexicana que termina ganándole a Sudáfrica 2-0. Este es el centro de reunión después de cada partido y desde muy temprano, antes de que iniciara incluso la inauguración, ya había gente apartando su lugar. El Paseo de la Reforma está cerrado para que todos lleguen y pudieron disfrutar también ahí con pantallas el partido, y la verdad es que no sé si pueden escuchar el audio ambiente, pero hay tambores, hay música, hay baile, hay de todo. El colorido hay mexicano fiesta. De verdad que ha sacado sus mejores galas para disfrutar de este debut y de este partido que al final, como les decía, creo que fue un muy buen juego, muy buen primer juego para la selección mexicana si tomamos en cuenta la expectativa. Los 80,000 aficionados que iban a ser parte de esta inauguración, también cómo resiste el equipo de Javier Aguirre esta presión porque tenía varios debutantes, y al final Sudáfrica yo creo que era lo que veíamos en el papel. Dentro del grupo de México, uno de los, podríamos decir, un poco más sencillos de manejar, tomando en cuenta la complejidad que podría presentar Corea del Sur y también Chequia. Pero lo cierto es que esos dos goles, uno muy merecido por Julián Quiñones, que para mí fue el mejor del terreno de juego, y también por Raúl Alonso Jiménez, que en su cuarto mundial aparece para marcar el primer gol de su carrera en mundiales, que tuvo un gran respiro y lo pudimos ver en su celebración. Lo cierto es que se empieza con el pie derecho. Sí, sin lugar a duda. Ahora, Nati, acá viene lo curioso, ¿no? Porque hace 16 años, justo un día como hoy, estábamos viviendo la inauguración del Mundial 2010 allá en Sudáfrica. Fue empate 1-1 entre México y Sudáfrica, pero en situaciones completamente distintas. Si bien también en esa situación o ese momento tenían al Vasco Aguirre dentro del cuerpo técnico, hoy quizás esta selección de México, con algunos traspiés, si quieres decirle, más plantada y con el objetivo claro de ese ya no quinto partido, sino sexto, séptimo y por qué no un octavo. Exactamente, porque bien lo apuntabas, ¿no? Es el tercer mundial de Javier Aguirre dirigiendo a esta selección, un técnico más experimentado, mucho más claro en qué es lo que quiere, y es que también lo traen de vuelta porque querían que el seleccionado recobrara el valor a la camiseta, más disciplina, más orden, y eso se vio reflejado en el terreno de juego. Yo creo que México el 2025 lo cerró muy mal, no fueron los mejores resultados en los fogueos, tampoco el mejor funcionamiento, pero este 2026 no ha conocido la derrota y poco a poco el equipo ha ido mejorando. Si bien es cierto, me da la impresión que no está como en su mejor momento hoy. Yo creo que fue una muestra de esa evolución que se ha tenido en este 2026, y también teníamos dudas respecto a la alineación y quiénes iban a salir en el terreno de juego. Vimos al Tala Rangel en la portería, de repente hubo una duda si iba a aparecer Guillermo Ochoa o no, que se está estrenando entonces en su sexto mundial, pero se mantuvo con el Tala, y también los hombres de experiencia. Vimos la incursión de Fidalgo, que decíamos, bueno, aparecería Gil Mora o Fidalgo. Lo cierto es que el jugador que también se estrena con la selección mexicana en este mundial hizo un buen partido al lado de Brian Gutiérrez, la juventud que poco a poco se ha ido metiendo en esta alineación titular de la selección. Y eso es lo importante, ¿no? Que se hace justamente ese cambio generacional, quizás cuando México más lo necesita, a las puertas de una Copa del Mundo, abriendo justamente en su casa, en el mítico, hoy, Ciudad de México, el estadio que albergó este partido internacional, este partido inaugural. Los focos, más allá de quizás los jugadores con más renombre dentro de la selección mexicana, Nati, también estaban sobre el juvenil Mora, quizás por lo que te pudiese brindar dentro del terreno de juego. ¿Termina convenciendo al Vasco Aguirre para lo que sigue en esta Copa del Mundo? Sí, totalmente, y se vio desde que le dio la oportunidad de ser convocado
en los fogueos, desde que lo convoca también y hace el llamado para que esté en esta justa mundialista. Yo creo que la expectativa era si iba a ser titular o no. Le gana Fidalgo la carrera, pero yo creo que también se entiende porque tiene apenas 17 años y es un jugador que se tiene que llevar de la mano. Es el distinto o parte de los jugadores distintos que tiene México, esos talentos que tiene que desarrollar, así como también aparece Brian Gutiérrez, pero lo cierto es que me parece que al menos la escogencia hoy era por la experiencia, porque no es sencillo abrir una Copa del Mundo, no es sencillo abrirlo pues en casa, alrededor de 80,000 personas, y cuando ingresa al terreno de juego yo creo que lo hace bastante bien, y después de que ingresa al terreno de juego también se crea la jugada donde finalmente aparece la anotación de Raúl al minuto 66 con esa asistencia de Alvarado. La mala nota yo creo, Male, aparece por la expulsión de Montes, uno de los centrales de confianza y capitán el día de hoy, que en los últimos minutos del partido se va expulsado. Veremos quién puede pues aparecer por ahí. Yo creo que todo apunta a que sea Edson Álvarez, que de hecho el técnico ya lo ha utilizado ahí en la central, y el jugador también pues maneja esa posición. Y otro de los que me gustaría destacar es la experiencia de Lira. Creo que Lira fue uno de los grandes soportes de Quiñones y otro de los grandes soportes de esa media cancha, junto con Gutiérrez, y al final esa sinergia de Quiñones y Raúl. Yo creo que aquí también en algún momento del programa vimos que Raúl tenía que jugar con Santiago, que Raúl tenía que estar con Santiago, y al final la pareja que se le terminó dando fue Quiñones, que viene como goleador de ganarle a Cristiano Ronaldo en esa tabla de goleo, y esa es parte de las certezas que se tienen después de este primer partido. Pasaba de todo, Nati, en este partido inaugural, ¿no? Expulsados, situaciones complicadas dentro del terreno de juego, pero México siempre apostando a lo que es, imprimiendo su estilo de juego dentro del terreno, presión en alta, recuperaciones tras pérdidas y demás, lo que lo hace hoy tener esa victoria importante, porque a ver, qué bien que es iniciar una Copa del Mundo en tu casa con la oportunidad de hacer cosas interesantes con un marcador 2-0. Sí, totalmente. A ver, yo creo que también el rival le permitió jugar de esa forma. Creo que el rival también le permitió que se pudiese organizar desde el centro de la cancha, de que Lira, desde que incluso el propio Montes saliese desde atrás con el balón dominado, porque al final Sudáfrica le brindó esos espacios. Cuando quiso llegar o cuando lo quisieron atacar, ahí es donde me genera un poquito de duda la selección mexicana. Cuando se encuentra enfrente un equipo como Corea del Sur, que presiona mucho más arriba, que es mucho más intenso, los retrocesos defensivos de esa media cancha que se ve muy bien al ataque, pero de repente Gutiérrez no estaba llegando a cerrar, o de repente ahí la lateral, vimos a Reyes hoy por la derecha, que se le permitió ir incluso un poco más allá, porque los extremos de Sudáfrica al final no fueron lo que se esperaba, ¿verdad? Pero yo creo que cuando se encuentre un equipo que le quite el balón y lo obligue a regresar mucho más, ahí es donde se puede complicar un poquito, pero en general me parece que fue un buen debut, con muchas emociones, como vos decías, y muchas situaciones en cancha, con 2 expulsados por parte de Sudáfrica, 1 por parte de la selección mexicana, pero ganando siempre es mejor para corregir cosas. Ganar siempre es mejor para corregir los errores que de repente se dieron, porque en algunos momentos se vio muy molesto el Vasco cuando de repente no encontraba esa chispa México, donde la generación ha sido una de sus dudas también a través de los meses y a través de esa evolución que se espera que dé la selección. Entonces yo creo que ahí hay cositas que evidentemente se van a tener que repasar y corregir rápidamente para el próximo partido. Y que seguramente así será. Nati, ya para ir cerrando, el color en ese partido inaugural, veíamos todo lo cultural mexicano dándose cita, lo que por supuesto que embellece muchísimo más este torneo. No, yo creo que de los aficionados que le ponen color a un mundial, y lo hemos podido ver en diferentes citas mundialistas, son los mexicanos sin duda alguna. Yo creo que la creatividad para utilizar accesorios, para llevar el sombrero mexicano, los penachos y todo, no hay, creo que, país en el mundo más colorido que México. Entonces yo creo que eso se ha hecho presente, a pesar de que había mucha expectativa, ¿no? Yo creo que lo estuvimos informando también de las protestas, de esa presión social, porque estos grupos de movilidad social querían mostrarse aún más para defender sus causas. Entonces yo creo que había mucha expectativa del día de hoy,
Sí se dieron algunas cosas, se lograron controlar, pero el partido inaugural se pudo llevar de la mejor forma. Entonces yo creo que eso no logró pues empañar la fiesta que se vivió o la fiesta que se vive y que ya empezó. Porque como les decía, ahora todos se vienen para acá al Ángel a celebrar ese primer gane y a darle el banderazo de salida oficialmente a esta fiesta del fútbol.